Arrivai in questa terra di antiche e leggendarie culture, terra di nativi, creoli, mezzosangue e, come il sottoscritto, stranieri. Stupefatto da tanta bellezza e magnificenza, mi affidai a lei e l'amai come fosse un altro dei suoi figli. Ammirai i suoi paesaggi e i suoi cieli azzurri come mari infiniti. A lei dedicai tutte le mie forze e il mio talento. A fondo le studiai. Mai dimenticai la terra che mi vide nascere, ma in entrambe riscontrai le prove del paradiso. In una vidi la luce, nell'altra l'eternità. In entrambe fui. Visi amandole e muoio amandole. E nel mese di dicembre del 1949, López Carrasco, illustre oaxaqueño y hombre de cultura, comentó refiriéndose a Casiano Conzatti: tener un ideal en la vida es un mérito, adaptar ese ideal a la vida es un gran mérito, realizar este ideal es una magnífica demostración de carácter. Y es un hecho que al joven Casiano Conzatti el carácter no faltaba. Y es aquí, en el Museo Cívico de Rovereto, en Trentino, en Italia, donde se guarda su memoria de científico y de ser humano. Casiano, último de 7 hijos, nació el 13 de agosto de 1862 en Civezzano, un país rico, habitado en parte por la nobleza trentina, donde el padre, tejedor, había encontrado trabajo y esposa. Sin embargo, a causa de una enfermedad del gusano de seda denominada pebrina y por la caída del precio de la seda debido al comercio con el Oriente, se vio obligado a mudar a su familia a la casa paterna, en el pueblo de Borgosacco. Como tantos de sus coetáneos, Conzatti estudió en la Escuela Rosminiana de Rovereto. Después, a la edad de 17 años y por causa de la muerte de su padre y de la estrechez económica familiar, emigra del Trentino con su madre, un hermano, y su primer herbario bajo el brazo a México, como agricultor destinado a fundar la colonia Manuel González en el estado de Veracruz. ¿De qué manera influyeron en la grandeza científica de Casiano Conzatti la formación educativa rosminiana en la ciudad de Rovereto, el Museo Cívico y el maestro de botánica Giovanni de Cobelli? Creo que sea un mix de todo esto. Creo que todo esto es el resultado de una mezcla. Casiano Conzatti llega a Rovereto en un momento de grandes dificultades del Tirol y del Subtirol. Un momento de crisis para la industria de la seda, pero también un momento de grande fermentación cultural e intelectual donde la comunidad de jóvenes empresarios, profesores, farmacéuticos, deciden dar una respuesta a la crisis bajo 3 aspectos. Decidono di dare una risposta alla crisi con 3 aspetti. Il primo è la ricerca. El primero es la investigación y así, en 1851, nace el Museo Cívico de Rovereto como sede de la juventud estudiosa para educar a los jóvenes, pero también porque este museo debía ser el espejo de una comunidad que podría contar la historia de su territorio a través de sus colecciones. Il secondo aspetto era la formazione, ed ecco che nasce la scuola. El segundo aspecto era la formación, y es así que nace la Escuela Real Elisabetina en 1855 para formar cuadros empresariales. El tercer aspecto importante, la industria y sus productos, que da origen, en 1855, a la grande manufactura tabacalera. Así las cosas, de esta formación se beneficiará también Casiano Conzatti. Su maestro, Giovanni de Cobelli, era también director de nuestro museo en este periodo, quizás el más luminoso de su dirección. Recuerdo que Giovanni de Cobelli permaneció como director por 58 años. Veramente un fermento, con grandi ricercatori, con grandi scienziati. Esta primera fase de su dirección fue verdaderamente un fermento, con grandes investigadores, con grandes científicos, ya sean del mundo austrohúngarico que del italiano. Giovanni de Cobelli, junto a su hermano Ruggero, eran 2 grandes hombres de ciencia. Ruggero de Cobelli era incluso miembro de la Comisión Pasteur. Conocían perfectamente el método científico, tenían por lo tanto reconocimiento internacional.
non solo il sapere, ma anche l'entusiasmo del Pero sobre metodo, todo, il valore. eran capaces no solo de transmitir el saber, sino además el entusiasmo por el método y el valor de este método a los jóvenes. Jóvenes no solo como Cassiano Consati, también jóvenes arqueólogos como Paolo Orsi y Federico Albert, que se forman en la escuela de nuestro museo y que, después, por el difícil momento, económicamente difícil, no encuentran trabajo y no logran encontrar su espacio al interior del territorio trentino. Del territorio trentino e quindi se ne vanno. Y, por lo tanto, se in van. terre lontane, come ha fatto Se van a tierras lejanas como hizo Cassiano Consati, pero se van con una herencia y con un bagaje científico de gran valor. di grande valore. El deseo de mejorar la propia existencia lo motivó a dedicarse incansablemente al estudio de la lengua castellana durante su viaje en el barco Atlántico que en 1881 duró 36 días. Su vocación al conocimiento lo condujo a la decisión de no permanecer con su familia en la colonia italiana en formación cercana a Huatusco. Casualmente, durante el periodo de cuarentena de la capital, Orizaba, conoció al botánico norteamericano Lucio Smith, que fue quien, probablemente, lo alentó a reemprender su propio camino, un camino que lo conducirá primeramente a la ciudad universitaria de Jalapa, donde continuará sus estudios magisteriales. Un poco después del primer semestre del tercer año escolar en la Escuela Cantonal de Coatepec, se presentaron en mi aula los profesores Vicente Mora, director de la mencionada escuela, y Enrique Repsamen, director a su vez de la Escuela Normal Veracruzana. Asistieron después durante 2 días consecutivos, al final de los cuales el profesor Repsamen me informó que, de acuerdo con el director de la Escuela Cantonal, yo sería transferido con él a la escuela práctica anexa a la normal para ocuparme durante 2 años escolares. Una vez allí, cultivó amistad con el distinguido naturalista Hugo Pfopf, que lo condujo a la decisiva inclinación por el placentero estudio de la botánica. Solo 2 años después, Consati publicó su primer libro, La clave analítica para la determinación de las familias de las plantas fanerógamas que nacen silvestres y cultivadas en México, tomando como modelo una obra ejemplar italiana compilada por el profesor Teodoro Caruel de la Universidad de Pisa. Permaneció en Orizaba, relativamente cerca de sus parientes en la colonia Manuel González, hasta julio de 1891, cuando se transfirió, junto a su maestro Repsamen, a la importante ciudad de Oaxaca, por órdenes del presidente de la República Porfirio Díaz, cuya dictadura duró 2 décadas, provocando la Revolución Mexicana. Hola, Elizabeth. no avisaste que venías. Vengo con amigos. Mucho gusto, Alberto. Pasa, por favor. Jorge, mucho gusto. Pasen, por favor. Gracias. Pásale, pásale. Pasen, pasen. Hola, Victoria. Hola, Renzo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? También. Aquí vive Vittoria Consatti, hija de Cassiano Consatti, único ejemplo de segunda generación de la migración trentina a México, acontecida en 1881. ¿Le gustó vivir aquí en Oaxaca? Le encantó. Decía que... Al llegar aquí, se enamoró profundamente de Oaxaca. Encontraba el tiempo para atender todos sus asuntos, sobre todo para su familia. Recuerdo las tardes en las que mi familia se colocaba alrededor de mi padre para escucharlo mientras leía. Su lectura preferida era aquella de las expediciones al África de Sir Henry Morton Stanley, cuyas aventuras y peripecias nos apasionaban. En casa se respiró siempre un aire de tranquilidad y armonía. Cuando crecí y comencé a ocuparme en otras cosas, me di cuenta que no en todas las familias era así. Entre nosotros no existían pleitos y gritos, éramos como un equipo. A todos nos esperaba un poco de trabajo en el cuidado y conservación de las especies del herbario. Una vez al mes, por ejemplo, limpiábamos un grupo de plantas, una por una, bajo la supervisión de mi padre, que las había recogido y conservado. En esa forma, logró mantener el herbario en buenas condiciones por mucho tiempo.
Oaxaca, café y miel. Pero no todo era rosas y flores. Llegaban los serranos y se llevaban todo lo que teníamos. 2 o 3 veces entraron en casa a robarnos. Las gallinas las metían en sus costales y adiós gallinas. El café, cajas de café seco de mi madre se lo llevaban igualmente. Mi madre nos escondía, incluso a mi padre. No podíamos salir. De otra manera nos hubieran asesinado. Llegaban disparando hacia todos lados y nosotros no teníamos armas para defendernos. Escondí especialmente a mi padre porque en una ocasión se opuso a ellos y casi lo mataban. «Deténganlo aquí», nos decía. Después ella salía a preparar una olla de café y, entre su ir y venir, escondía todo lo que podía porque se robaban cualquier cosa. En Oaxaca, se sabía que estaban llegando los serranos porque nos cortaban el agua. ¡Ay, cortaron el agua! ¡Cuidado, llegan los serranos! Entonces yo tenía 2 o 3 años. Mi padre nunca tuvo el apoyo oficial en su trabajo. Todo lo que realizó lo hizo por sí mismo, con sus propios recursos. Como veremos más tarde, algunas veces el gobierno mexicano apoyó en alguna medida los proyectos de Casiano, pero es innegable que, como todos los hombres de ciencia, encontró poco terreno fértil, sobre todo en ciertos momentos difíciles de la transición histórica de México. Integrado a Oaxaca, el nuevo ciudadano, pedagogo y botánico se hizo promotor de un proyecto de zonas verdes de la ciudad para reestructurar oportunamente jardines, plazas grandes y pequeñas de la Alameda y del Zócalo. Fue nombrado director de la Escuela Normal para Profesores de Oaxaca, catedrático de Antropología Pedagógica en la Escuela Normal para Señoritas y, más tarde, de Pedagogía, cargo que mantuvo sin interrupción hasta 1909, cuando se convirtió en el director del Jardín Botánico, elevando la institución magistral a su máximo esplendor. De 1909 hasta 1916, Conzatti tuvo que abandonar la actividad didáctica porque sufrió una crisis nerviosa, aunque esto no le impidió, en 1912, realizar un proyecto ambicioso en un terreno de la Estación Agrícola Experimental, un jardín botánico con 1000 plantas. Así, fue nombrado director de una sección de 3 hectáreas aproximadamente, donde inició a reagrupar todas las variedades de plantas de la región oaxaqueña. Mire, era un terreno que mi padre se esforzó muchísimo por conseguir, y los árboles habían crecido casi 1 metro de altura cuando, por causa de órdenes burocráticas, un cierto personaje decidió que el jardín botánico era un absurdo y así, con una de esas máquinas que arrasaban con todo, en menos de 1 hora, destruyeron el trabajo de 5 años. Este acto destructivo se dio a conocer más allá de los límites del estado de Oaxaca, que, para ese momento, parecían estrecharse. Es por ello que, en 1915, Alfonso Herrera invitará a la Ciudad de México a Casiano Conzatti, ofreciéndole el puesto de dirigente de una sección del Instituto de Biología General y Medicina, dependiente del Ministerio de Agricultura y Fomento, un cargo que mantendrá hasta 1918. Alfonso Herrera era hijo del botánico homónimo que fundó el primer herbario nacional, al cual Conzatti donará 6.000 plantas, obtenidas, preparadas y catalogadas por él mismo, de las cuales más de 100 plantas llevan su nombre. Pero, ¿cuál es la verdadera importancia de la actividad botánica del profesor Casiano Conzatti? Responderé partiendo de una consideración, es decir, que cuando nosotros pensamos en México, pensamos en un desierto con algún cactus. Por lo tanto, quizás en una tierra escasa de flores, de flora. En realidad, México posee un clima extremadamente vario. Tiene zonas lluviosas, zonas a diversas altitudes y se encuentra incluso en una zona verdaderamente única. Digamos así, una especie de articulación entre la América del Norte y la del Sur.
Mira, esto hace que la flora de México sea una de las floras más ricas a nivel mundial. Actualmente se estima que en todo su territorio existan 26.000 especies de plantas y viene considerado el cuarto país del mundo como riqueza floral. Mira, por ello debemos entrar en esta óptica. Cuando se valora la actividad científica de Cassiano Conzatti, que, en definitiva, prácticamente solo, con medios escasísimos, se ha fijado con fines didácticos el objetivo de estudiar y de ilustrar en español la flora de México, de tal modo que la gente del lugar pudiera beneficiarse de su obra. Naturalmente, realizando ese trabajo, ha encontrado numerosas especies que no habían sido descritas anteriormente. Algunas le han sido dedicadas por otros científicos, otras han sido descritas por él mismo. Y, precisamente, a lo largo de 50 años de actividad, ha logrado compilar un poderoso manuscrito de 4.000 páginas en el que se ilustra ampliamente la flora de México, como se encontraba en su tiempo. Otra cosa extremadamente importante es la siguiente, que no existe hasta nuestros días una obra actual que comprenda toda la flora de México. Por ello, sustancialmente, Cassiano Conzatti queda como el único científico que se ha ocupado y que ha logrado una publicación que abarque toda la flora de México, que, sin embargo, ha sufrido un penoso y terrible esfuerzo en lo que respecta a la publicación. Es decir, él mismo comenzó a publicar esta obra hacia los últimos años de su vida, pero esta publicación fue interrumpida. No logró llegar a término. Posteriormente, en los años 80, fue retomada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que logró publicar un tercio de esta obra en este volumen que les muestro. Después de esto, ha sido su hija Victoria, con dedicación verdadera, encomiable y tenacísima, a continuar ese trabajo que casi ha llegado a su fin. Faltan todavía 2 o 3 fascículos. En ese trabajo, Cassiano Conzatti describe perfectamente más de 10.000 especies, digamos, de aquellas que eran conocidas entonces. Mire, esto es verdaderamente un pecado. Es una grandísima pérdida de conocimientos el hecho que esta obra salga a la luz después de tantas décadas. Podemos decir desde su origen y, por lo tanto, no es actual, pero permanece de cualquier manera como la única obra completa respecto a la flora de México. En 1919, el profesor Conzatti regresó definitivamente a Oaxaca con el cargo de naturalista explorador de la Dirección de Estudios Biológicos. Fue en aquel periodo que emprendió diversas exploraciones científicas, entre ellas la expedición botánica a la costa oaxaqueña suroccidental. El día 24 del pasado noviembre, por exigencias del trabajo a que estoy dedicado, salí de Oaxaca, mi residencia habitual, en viaje de exploración botánica rumbo a la costa suroeste del estado, pasando por Juquila y Jamiltepec. En San Pablo Juxtepec, alcancé a mi asistente que se había adelantado para procurarme una bestia de carga, y ya juntos emprendimos el camino hacia Yoquesco, etapa inicial de este primer día de viaje. A medida que avanzo por el valle, observo que las montañas un poco más allá de Santa Ana Tlapacoyan se estrechan en semicírculo a uno y otro lado por el sur, al grado de no dejar sino un paso angosto, en cuyo fondo se desliza tranquilo e impasible el río Atoyac, que tendremos que atravesar al menos 3 veces antes de llegar a Jamiltepec, en Oaxaca, en Juchatenco y en el Paso de la Reina. Es aquí donde termina el valle de Cimatlán, prolongación natural del valle de Oaxaca,
Desde este punto parten las estrechas gargantas que originan los primeros contrafuertes de la Sierra Madre del Sur. No obstante que más allá de Ayoquesco, vuelve a ensancharse un poco el horizonte, formando así el vallecito. A partir de aquí, el Atoyac se interna en la serranía que atraviesa diagonalmente en curso sinusoidal hasta llegar al mar. En San Martín, y precisamente al pie del primer ahuehuete de la región, el aneroide, un altímetro de bolsillo que llevo siempre conmigo, indica 1.350 metros de altitud. Poco después, diviso otros árboles semejantes, pero solo hasta el rancho de la Y. A lo largo del arroyo que lo atraviesa, se encuentra el núcleo principal de estos gigantes de la flora nacional, de cuyo conjunto espero presentar más tarde algunas fotografías. Hasta aquí el camino ha sido plano, pero a partir del rancho de la Y y hasta el Río Verde, una extensión de 150 kilómetros poco más o menos, se vuelve en gran medida agotador, como se puede deducir del itinerario ya mencionado. Este es, de hecho, el trozo central del trayecto, y se halla constituido por 3 macizos: el Cerro del Obispo, el de las Calaveras y el de la Virgen, cuyas cumbres oscilan entre 2.100 y 2.200 metros, cumbres que se deben superar para trasladarse de Oaxaca a Jamiltepec. Paso el día 26 en Sola de Vega, preparando las plantas colectadas y buscando los medios idóneos para el proseguimiento sin descanso del viaje. La carga inicial con la que yo salí de Oaxaca, en efecto, no pasaba de 40 kilos, comprendiendo mis utensilios de trabajo, portafolios, secantes, papel y alguna ropa usada. Pero a medida que avanzo, el peso aumenta debido a las colecciones que voy haciendo y con él las dificultades de encontrar animales de carga que me veo obligado a conseguir de una población a otra, cuyo alquiler, además de ser caro, es sumamente difícil, tanto por la escasez de aquellos como por la resistencia o la repugnancia de sus dueños para con nosotros. Por fin consigo uno gracias a la intervención del señor presidente municipal y al día siguiente, muy de madrugada, emprendo la marcha hacia Juchatenco, a través del Cerro de las Calaveras, cuyo paso se encuentra a 2.150 metros sobre el nivel del mar. Las rocas calcáreas que caracterizan las dos vertientes de la montaña ofrecen a la vista un continuo paisaje de formas fantásticas. Quizás debido a esa extraña conformación de las rocas, deriva el nombre de la montaña. Observo también que a distancias convenientes, del Obispo en adelante, el camino se halla amenizado por parajes llenos de alegres refugios de forma cúbica, improvisados con ramas y unos cuantos horcones, palos de sostén con una punta en forma de V. Por su vegetación, la cumbre de esta montaña es muy parecida a la del Obispo, siendo las especies botánicas dominantes los pinos y los encinos, pero ya del Trapiche de Lazo en adelante se diferencia notablemente de la precedente. Y así, el tramo del camino existente entre el punto mencionado y el Trapiche de Santa Ana es uno de los más pintorescos e interesantes de todo el trayecto. El torrente que corre impetuoso y que al menos 20 veces tendremos que atravesar, baña y alimenta a uno y otro lado numerosos ahuehuetes que majestuosos proyectan sus copas hacia el cielo. Ya desde este lugar se divisa en lontananza el sistema de montañas que forman el macizo de la Virgen, coronado de espesos nubarrones que presagian furiosa tempestad. Sin dar importancia a lo que ven mis ojos, continuo por el tortuoso camino cuando, súbitamente, un aguacero torrencial me obliga a detenerme demasiado lejos del punto conocido como Los Sabinos. Este inesperado contratiempo me obliga a retrasar la llegada a la meta preestablecida. El imprevisible aguacero causa daños a una de mis colecciones,
No esperaba la lluvia en esta estación y por ese motivo no pude proteger adecuadamente mis plantas ya preparadas y desecadas. Me repongo de la sorpresa, pero la tempestad me sigue. Sigo andando en la oscuridad de la noche, precedido por el guía y mi asistente, que imitando a otros grupos de caminantes, encienden ramas de ocote, un árbol resinoso, utilizándolas como antorchas. Al límite de mi resistencia, llego extenuado al refugio situado en la ribera derecha del Atoyac, frente a Juchatenco, y aquí decido pernoctar. Mientras mis hombres atienden la carga y preparan una taza de café, yo pongo en orden las plantas colectadas, entre las cuales considero dignas de mención una vernonia de flores rojizas, un zompantle de flores color lila, el curioso género Dioico alvaradoa, que ofrece con claridad muestras de uno y del otro sexo, más conocido en el noroeste del país, principalmente en Sinaloa, con el nombre de pie de gallo, y un magnífico Amiris arbóreo del grupo de las rutáceas, que estudiado más tarde en Washington por el profesor Paul Stanley, resultó ser una especie nueva para la ciencia, habiendo merecido de él el nombre de Amiris consati en honor a su descubridor. Atravieso el río temprano y una